Yo sé que quedaron muchas dudas en casa respecto a una noticia que ha generado y que estará generando en muchas amas de casa y mucha gente que no ha podido jubilarse porque tenía una deuda, el tema de la moratoria. Hoy, a las 11 de la mañana, el titular de ANSES, Diego Bocio, va a dar una conferencia de prensa para evacuar justamente todas esas dudas. Estamos ahora en vivo desde Casa de Gobierno, la palabra del jefe de gabinete, quien escuchamos. De mayor inclusión a los 3 deciles de menores ingresos. Esto es un dato muy importante porque hoy la República Argentina lidera en Sudamérica y es uno de los países en el mundo que tiene mayor cobertura previsional. La inversión en materia de seguridad social depende de cuáles son los componentes que se registran, pero en general aumentó de 5 a 12,1% su participación en el Producto Interno Bruto. Esto tiene que ver con una política activa de inclusión social, lo cual se logra a través de un sistema que permitió, a través de la estatización de las FJP, un ahorro anual de 1.200 millones de dólares en comisiones y desde su administración 36.000 millones de pesos que iban a engrosar las ganancias de los bancos o del sistema financiero por vía indirecta y se traslada claramente al sistema jubilatorio y al pueblo argentino. De esta forma, a mí me parece importante, porque muchas veces se critica cuando la Presidenta de la Nación se expresa por cadena oficial. Parte de aquellas personas que no accedieron al ejercicio efectivo de un derecho de esta naturaleza se debe a la omisión de la información respecto a los grandes medios de comunicación. Y la verdad es que nos parece muy importante observar, por ejemplo, yo miro que parece que son de la misma editorial ambos diarios, pero el mismo editorialista, porque son los mismos títulos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué omiten una información tan importante y tan trascendente para todo el pueblo argentino? En segundo lugar, nos parece muy importante la extensión a 6 millones de jubilados con un sistema de financiamiento de 20.000 pesos, con hasta 7.000 pesos en efectivos para la tarjeta Argenta, y a su vez, otra información que es algo extremadamente trascendente para el pueblo argentino, que es la extensión de 3 nuevas vacunas. La República Argentina, hasta el año 2003, tenía tan solo 6 vacunas obligatorias en su calendario. Hoy tiene 16. A partir del año 2015 tendrá 19 vacunas obligatorias. Un ejemplo a nivel mundial reconocido por la Organización Mundial de la Salud. En este sentido, se instrumentarán a partir del mes de enero del año 2015 2 vacunas, rotavirus y varicela, y a partir del segundo semestre del año 2015 la vacuna de meningococo, con el objetivo de generar un mecanismo de prevención importante. En el caso concreto es que las 3 vacunas evitarán 25.000 internaciones por año y 75 muertes por año. Es una inversión de 82,2 millones de dólares. Se aplicarán a 1.500.000 niños hasta 2 años de edad. Y lo importante es que en el caso de rotavirus, que beneficia sustancialmente al norte argentino, permitirá definitivamente la prevención de 300.000 casos de diarrea. Ustedes saben que todo el proceso de diarrea estival implica una inversión, en este sentido con esta vacuna, pero también con las instalaciones de carácter sanitaria en materia de saneamiento ambiental y agua potable, que permite disminuir sustancialmente la vulnerabilidad de estos niños. Y por último, quería hacer una expresa mención a mi participación ayer en el Congreso de la Nación, en el informe ordinario y habitual ante la Cámara de Diputados de la Nación. Parte de la oposición, que no participó en el debate, tiene que observar que los jefes de gabinete de ministros que tuvieron su responsabilidad de concurrir al Congreso en virtud del artículo 101, solamente lo hicieron en el 30% de las oportunidades que deberían concurrir. Este humilde jefe de gabinete cumple el 100%. A su vez he tenido 4.000 preguntas y he estado con, el día de ayer, estimativamente 35 horas en el Congreso. Por lo tanto, el próximo 2 de julio estaré nuevamente en el Senado de la Nación
Y en el mes de agosto estaré nuevamente en la Cámara de Diputados de la Nación. Y en el mes de septiembre estaré nuevamente en el Senado. Y en el mes de octubre estaré nuevamente en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, lo que haga o deje de hacer la oposición es una responsabilidad de ellos. Nosotros vamos a cumplir con nuestro deber, nuestra responsabilidad institucional. Lo que me parece es que deberían ser prudentes desde la oposición respecto a los siguientes puntos. Primero, nosotros hemos respondido prácticamente el 100% de las preguntas de la presentación anterior y el 93% de las actuales, que tuve la oportunidad de concurrir ayer. Pero precisamente quienes quieran preguntar lo pueden hacer oralmente en el tiempo limitado que tiene cada bloque. Si ustedes hacen un estudio comparativo de otros sistemas parlamentarios en el mundo, existen limitaciones de preguntas y limitaciones de tiempo. Nosotros no tenemos otras limitaciones que la organización desde el punto de vista de la exposición de cada bloque, porque es humanamente imposible satisfacer la cantidad enorme de preguntas. Entonces, desde el punto de vista oral, se puede hacer una respuesta que forma parte del debate político y nosotros somos muy respetuosos porque el debate es tan amplio que preguntan sobre una cuestión específica de una localidad, de una provincia, asociada a una obra pública, hasta temas macro de complejidad relativa. Un diputado que ha tenido la virtud de pasar por varios partidos políticos y que hoy aparece en el universo fulgurante de la oposición, que tuvo una responsabilidad primaria en una resolución que efectivamente produjo un gran conflicto político y social en la República Argentina, dice que el 70% de las respuestas son falaces. La verdad es que le pido a ese señor diputado, que recién está empezando en estas líderes políticas, que tenga respeto, porque hay un equipo que trabaja, hay distintos organismos de gobierno. Nosotros somos muy respetuosos con la oposición. Ellos pueden disentir con nosotros y están en su pleno derecho, pueden compartir o no con nosotros nuestras respuestas, pueden inclusive plantear metodologías de cálculo y estimaciones distintas que en democracia, con el pluralismo de las ideas, es posible disentir. Obviamente lo mismo observamos dentro del periodismo, con periodistas que repiten lo que sus mandantes le dicen y nosotros somos muy respetuosos de todos. Ahora, me parece que es bueno pensar que el debate de ayer fue muy bueno, inclusive con aquellos diputados de la oposición que no comparten con nosotros ni nuestra ideología, ni nuestra filosofía, ni nuestro pensamiento, y son tenaces opositores al gobierno, y lo hemos podido hacer con mucho respeto. Por lo tanto, yo felicito a los diputados opositores que quedaron ayer y que pudimos intercambiar un debate. Felicito a todo nuestro bloque porque nos ha acompañado precisamente para cumplir un mandato constitucional del artículo 101 de la Constitución Nacional, y quiero transmitirles a la oposición que, por supuesto, están en su pleno derecho de participar o no participar, pero el mecanismo constitucional indica lo que el jefe de gabinete de ministros hace: un informe, un sistema de preguntas, un sistema de respuestas. El sistema de preguntas o repreguntas es absolutamente inviable desde el punto de vista del tiempo y desde el punto de vista de la metodología. Por lo tanto, nosotros entendemos que es una apreciación definitivamente asociada a una estrategia, que es la de pretender desnaturalizar o desvirtuar lo que nosotros hacemos. Antes nos criticaban permanentemente y a este gobierno porque el gobierno no tenía una relación directa con los medios de comunicación. Acá lo hacemos diaria y cotidianamente, y ustedes ejercen su derecho y hacen su trabajo muy eficaz y eficientemente. Y en el caso concreto del Congreso, el cumplimiento del 100% de la presencia establecida a partir del 1 de marzo, desde la apertura de sesiones ordinarias, también confirma el cumplimiento de nuestra responsabilidad institucional. Por lo tanto, que cada uno
cumpla el rol para el cual definitivamente fue elegido. En este caso, los representantes del pueblo en virtud del artículo 22 de la Constitución Nacional y en mi caso, como jefe de Gabinete de Ministros, para cumplir el artículo 101 de la Constitución Nacional. Los que dicen que es necesario respetar la Constitución, efectivamente, y en los hechos no la respetan. Sí, buenos días, ministro. Liliana Calderón, de Noticias Argentinas. Quería consultarlo acerca del pedido de nulidad de la indagatoria del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, cuando se sabía que, bueno, en principio había trascendido que él había pedido que se adelantara su exposición ante el juez Lijo. Y al respecto, ¿cuánto tuvo que ver o si realmente existió esa reunión entre la presidenta, usted y Zanini para hablar sobre esta cuestión? La verdad es que estoy sorprendido respecto a este tema. No hay otro tema que sea relevante en la República Argentina para hablar siempre de lo mismo. O sea, nosotros no vamos a responder ni a operaciones de prensa, ni a comentarios, ni a un estado procesal, ni a nada. Ya he hecho todos los comentarios que tenía que hacer oportunamente. Por lo tanto, eso es una cuestión que la verdad no me incumbe opinar sobre el estado de la causa, el proceso judicial y la estrategia de carácter judicial que tenga un abogado. La verdad es que no me incumbe opinar y no me parece ni siquiera correcto hacerlo. Buenos días, Capitanich. Gabriel Eiris, Agencia Nacional de Noticias Telam. Si me permite, dos cuestiones. La primera vinculada a su exposición de ayer, usted adelantó... Y por lo demás, lo que quiero hacer es desmiento categóricamente cualquier tipo de reunión en esta materia, que no inventen, porque me parece que los medios de comunicación, algunos sobre todo, se exceden en esta materia e inventan no solamente operaciones, sino también reuniones. Sí. Le quería preguntar, usted ayer adelantó que la semana que viene iba a haber algún tipo de anuncio importante en torno a la industria automotriz. No obstante, hoy entiendo hay una reunión entre el ministro de Economía, Kicillof, y las automotrices, y tenemos una situación con dos plantas que una cierra por un mes y la otra por 2 días. Eso, preguntarle cuál es la situación y lo que se puede adelantar. Y segundo, teniendo en cuenta los alcances que logró la Argentina en el ámbito internacional en los últimos días, preguntarle con qué expectativas llegan a la Corte Suprema, habida cuenta que tiene que fallar en los próximos días respecto del litigio entre Argentina y los fondos buitres. Bueno, respecto al tema de la causa de los fondos buitres, nosotros no podemos hacer ningún comentario en virtud del estado procesal de la causa. Y respecto al tema de la industria automotriz, planteo por lo menos 4 conclusiones. Primero, muchas veces se dice que el aumento del impuesto de alta gama perjudicó sustancialmente a la industria automotriz, que a su vez incrementó los precios y que a su vez produjo una reducción del nivel de ventas. Nosotros hemos observado claramente que durante esta década y fundamentalmente los últimos 11 años, el pico máximo de producción de la industria automotriz fue en el año 2011 con 828.000 unidades, casi 800.000 unidades en el año 2013. Hemos observado claramente variaciones, cuando uno toma las series de año por año y toma mes por mes, hay fluctuaciones. Por eso se hace un comentario permanente respecto a las variaciones experimentadas, los niveles de producción, exportación y comercialización en el mercado interno mes a mes. Y la verdad es que si uno toma los últimos 11 años y toma los años en términos de niveles de producción y toma los meses, obviamente hay variaciones entre sí. Con respecto a este tema, lo que quiero transmitir es que solamente un poco más del 4% de los vehículos fueron afectados por los impuestos de alta gama. Primera cuestión, o sea, falacia argumental por parte de muchos opositores que dicen que eso es lo que perjudicó sustancialmente el nivel de comercialización de autos. Muy por el contrario, eso obviamente genera un impacto desde el punto de vista del flujo de divisas derivado precisamente para el consumo de vehículos de alta gama. En segundo lugar, el tema de la demanda externa obviamente tiene un valor significativo porque el 86% de las exportaciones estaban concentrados con nuestro principal socio comercial, que es Brasil. En ese contexto, también el escenario internacional desde el punto de vista de la demanda externa, el 28% de las exportaciones de Brasil están sustancialmente asociadas a la Unión Europea y a Estados Unidos. Cualquier tipo de variación en el escenario internacional también afecta a su desenvolvimiento económico. No obstante lo cual,
una agenda bilateral entre Argentina y Brasil ha permitido generar las condiciones para extender el acuerdo que tenía o que tienen actualmente ambos países hasta el 30 de junio. Entendemos, y están dadas las condiciones, para lograr que ese acuerdo pueda tener viabilidad, extensión, pero sobre una óptica a partir del cual el acuerdo con el Club de París permitirá un financiamiento complementario por parte de las plantas automotrices y a su vez también permitirá generar las condiciones para la producción y las exportaciones entre ambos países. Nosotros, ayer lo explicaba muy profusamente, en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación, lo que pretendemos es una estrategia que permita un incremento de las inversiones en la producción de autopartes a los efectos de mejorar la balanza comercial y lograr definitivamente un mayor nivel de participación de los componentes nacionales en el producto final. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que de las 11 plantas automotrices que existen en la República Argentina, de 26 países que producen automóviles, en el cual Argentina, a partir del año 2013, ocupa el lugar número 17 de consumo de automotores en el mundo, nos permite observar la posibilidad de que a mayor nivel de autopartes, mayor nivel de participación de producción nacional sobre el producto terminado. Hay algunos vehículos que están cerca del 50%, otros que están más cerca del 20%. Entonces, nosotros en el año 2013 hemos tenido un déficit en balanza comercial del complejo automotriz. ¿Cuál es la pretensión? La pretensión es incrementar la participación local, generar incentivos para la producción de autopartes, garantizar la sustentabilidad de los empleos existentes e incrementarlos. Son 150.000 entre empleos directos e indirectos y de esa manera lograr darle sustentabilidad al complejo automotriz. En tercer lugar, nosotros creemos que el mercado doméstico está asociado a estrategias de financiamiento y también al nivel de precios. Los precios tienen que ver con un esfuerzo que inexorablemente deben hacer las empresas automotrices. Y respecto al tema de financiamiento, tiene que ver con una estrategia por parte del sector público para dinamizar el mecanismo de financiamiento que sea compatible con las necesidades de quienes efectivamente pretenden utilizar créditos parentarios para la ejecución de compras de vehículos. Por lo tanto, las tres cuestiones, acuerdo con Brasil, financiamiento y participación de la industria para reducir el precio final de sus bienes, constituyen elementos que promoverán la preservación, sustentabilidad del empleo e incremento del mismo desde aquí en adelante. Ese es el esfuerzo que nosotros le pedimos siempre, porque definitivamente es preciso que una de las cuestiones que siempre decían las empresas era que era imprescindible un acuerdo con el Club de París para promover mayor financiamiento de carácter comercial a los efectos de integrar la cadena de valor con el objeto de incrementar los niveles de producción e integración. Muy bien, se han dado todas las condiciones y se han generado los avances necesarios para hacerlo. En consecuencia, están dadas todas las condiciones para que durante el mes de junio esto se pueda efectivamente ejecutar. Ministro Pedro Noel Romero, de AN Digital, Agencia de Noticias. Dos preguntas. Por un lado, preguntarle si tiene conocimiento de que, bueno, ¿qué opina de un documento elaborado por la oposición referido a fondos buitres de respaldo a la posición argentina, si se va a consensuar un documento conjunto entre oficialismo y oposición, si tiene conocimiento de esto, y si iría una delegación conformada por dirigentes del oficialismo y la oposición cuando se trata el tema en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, de Nueva York. Y por otro lado, preguntarle por todas las críticas que ha recibido la creación de la Secretaría de Coordinación del Pensamiento Nacional a cargo de Ricardo Forster, pero recibió críticas de todos lados a un año y medio de los comicios del año próximo. ¿Cuál es su opinión? Mire, respecto a nuestros diputados y senadores, la verdad es que si hay más de 100
legisladores británicos que han emitido un documento crítico respecto a esta situación y los legisladores argentinos de la oposición no dicen nada, por lo menos debería llamaros la atención. Creo que siempre se reclama desde la oposición el diseño y ejecución de políticas de Estado. La renegociación de la deuda pública argentina en una estrategia en donde se respeta de un modo claro y transparente el artículo 75, inciso 8, respecto a las atribuciones del Congreso de la Nación para el arreglo de la deuda externa o interna del país, nos parece que es absolutamente necesario convalidarlo a través de una delegación, una presencia y una posición pública. Nos parece que es muy trascendente el hecho de que la Ley 26.017 del año 2005 generó las condiciones de reestructuración voluntaria de deuda, que permitió que el 93% de los acreedores hayan acordado voluntariamente el proceso de reestructuración de deuda argentina. Depende de cómo uno registre la tasa de descuento correspondiente, es un ahorro entre 76.000 y 81.000 millones de dólares de la República Argentina. Esto lo repito siempre, porque eso se traduce en una asignación universal por hijo, en 1 millón de soluciones habitacionales, en agua potable, en cloacas, en pavimento urbano, en 3.700 kilómetros de ruta, en 1.800 kilómetros de autovías, en 5.500 kilómetros de red de transporte, en 2.600 kilómetros de gasoductos. O sea, no hay ninguna posibilidad de observar el fenómeno de crecimiento estructural de la economía argentina, la inclusión social y la mayor equidad distributiva si no lo vemos desde el punto de vista de la defensa de los intereses estratégicos de la nación. Por tanto, esa Ley 26.017 y sus complementarias y modificatorias han permitido una reestructuración voluntaria de la deuda. También el Congreso facultó claramente a las reestructuraciones, como en el caso del Acuerdo por el Club de París. Y en ese contexto, nosotros siempre hemos mantenido una posición muy clara respecto al tema de los fondos buitres, por una razón muy sencilla, porque la República Argentina es un país soberano. En consecuencia, como todo país soberano, debe respetar su Constitución y las leyes que reglamentan su ejercicio. Y en este marco ha promovido y propiciado la reestructuración voluntaria. Y en consecuencia, nosotros entendemos que todos los dirigentes políticos del oficialismo, de la oposición, en el ámbito del Congreso, todas las instituciones, actores económicos, sociales, políticos, deben respaldar esta posición del gobierno argentino, que es la posición en defensa del interés nacional, de los intereses de la patria y sobre todo de respeto irrestricto a la Constitución y las leyes que reglamentan su ejercicio. En consecuencia, lo que le transmito es que espero que así como los parlamentarios británicos lo hicieron, los miembros del Congreso de la Nación Argentina de la oposición acompañen una delegación, promuevan un documento y naturalmente expongamos una posición unificada ante los estrados de carácter judicial, porque entendemos claramente que hemos tenido amicus importantes en el mundo como Brasil, México, Francia, hemos también tenido amicus desde el punto de vista de actores económicos y financieros que observan que este proceso es absolutamente necesario hacerlo para fijar una posición respecto a las consecuencias sistémicas de una decisión de esta naturaleza por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso, de Estados Unidos. En ese contexto lo que quiero transmitir es: esta es una cuestión de carácter político, todo lo que significa proceso estrictamente judicial es una competencia que nos impide inclusive emitir juicios de valor u opinión. Respecto, la verdad es que hay una cuestión que me parece importante hacer una reflexión. Cuando un presidente de la Nación, en este caso presidente de la Nación, es elegida por la voluntad popular y sobre todo cuando llega casi al 55% de los votos, que es una elección extraordinaria de una mayoría muy importante del país, la verdad es que
no solamente implica tener un respaldo contundente desde el punto de vista popular, sino también respetar la Constitución en uso de sus atribuciones. Y la verdad es que en la República Argentina muchos interfieren en el uso de las atribuciones del artículo 99. El artículo 99 de la Constitución son las facultades o atribuciones del Poder Ejecutivo. Está inciso 1, 2, 3, podemos enumerar cada uno de los incisos. Pero una de las cuestiones claves es que designa y nombra a sus funcionarios en virtud de la idoneidad moral e intelectual. De Ricardo Foster no hay duda de su idoneidad moral e intelectual y no hay ninguna duda en el ejercicio de las atribuciones constitucionales del artículo 99 por parte de la Presidenta de la Nación. Nosotros creemos que en virtud de ese mandato popular, cada presidente en ejercicio, en este caso la Presidenta de la Nación, debe organizar su gobierno porque es jefa suprema de la Nación, jefa de gobierno y a su vez responsable de la administración. Por lo tanto, organiza la administración del gobierno conforme a sus atribuciones constitucionales. Y en ese contexto se pretende desnaturalizar un dato relevante, que es la jerarquización de la Secretaría de Cultura en ministerio. Hay un Ministerio de Cultura en la República Argentina. Entonces, desde la oposición, tanto mediática, comunicacional como política, ¿qué se ha dicho? Primero, el cuestionamiento de por qué no hacerlo por ley, cuando en realidad lo hecho es que un decreto de necesidad de urgencia en virtud del artículo 99, inciso 3, se remite a la Comisión Bicameral y es aprobada por el Congreso. La Presidenta consideró necesario elaborar este instrumento y rápidamente poner en marcha con la designación de Teresa Parodi, reconocida personalidad de la cultura argentina. Entonces, por un lado, pretendieron cuestionar la creación del ministerio, por el instrumento, no por la finalidad. En segundo lugar, cuestionan la organización del ministerio. En tercer lugar, la designación de sus miembros. En definitiva, lo que están cuestionando es precisamente la legitimidad de cada uno de los actos que la Presidenta de la Nación adopta. La verdad que me parece que es absolutamente inapropiada inclusive las críticas, inmerecidas las críticas que ha tenido, pero cuando una observación de esta naturaleza se instala por parte de determinado tipo de grupos de opinión, quiere decir que estamos en el camino correcto. Y créanme que con Ricardo Foster estamos en el camino correcto. Gracias.